Queremos darte la bienvenida a esta, su Academia de Líderes, a esta etapa donde muchas veces tendemos a querer renunciar, a abandonar, pero hoy te animamos a que sigas adelante, que lo que iniciaste puedas terminarlo y el Señor pueda hacer algo extraordinario en tu vida. Estaremos hablando del tema número 4 sobre la intercesión. ¿Y qué es la intercesión y la importancia de la intercesión? Para que podamos entender de la intercesión debemos comprender que tanto Jesús como el Espíritu Santo son intercesores y cuando intercedemos lo imitamos a ellos. El papel importante, Jesús durante su tiempo en la tierra vivió y ejerció una vida de comunión, una vida de contacto, una vida de intercesión delante del Padre. Vamos a ver en este punto donde Jesús ha intercedido o intercede por nosotros. En el cielo solamente hay dos que interceden por nosotros, Jesús y el Espíritu Santo. Y es muy importante nosotros entender esta fase. Jesús vive intercediendo por ti y por mí. Como buen sumo sacerdote que es, recuerda esto cada vez que seas tentado. En el libro de Hebreos, capítulo 7, verso 23 al 25, el Señor nos dice de la siguiente manera: y los otros sacerdotes llegaron a ser mucho debido a que por muerte no podían continuar. La muerte inhabilitaba el ministerio, la continuidad de estos sacerdotes. Mas por cuanto permanece para siempre, hablando de Jesús, nuestro Señor, tiene un sacerdocio inmutable, un sacerdocio eterno, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús, a la diestra del Padre, siempre vive para interceder, para aclamar. Cuando tú y yo estamos atravesando por tiempos difíciles, Jesús está delante del Padre pidiendo, rogando, clamando, intercediendo para que la mano poderosa de Dios obre en favor de sus hijos y de los que han de ser parte de esta gran familia. El Espíritu nos ayuda a orar. Cuán importante es entender esta parte de nuestra vida, el papel preponderante que el Espíritu Santo juega en la vida de cada uno de nosotros. Aún tú que te dedicas a prepararte, tú que te estás dedicando cada semana a poder entrar en un proceso de afianzamiento, de entender el plan de Dios para tu vida. Qué mejor ayuda que es la del Espíritu Santo para ayudarte en ese proceso. Romanos 8, 26 al 27 nos enseña, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Dice, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Yo he vivido esta experiencia y qué hermoso es cuando podemos ser usados por el Espíritu Santo para interceder a favor de otros, para aún orar e interceder a favor no solamente de nuestras vidas, sino de la vida de nuestra familia. Cuán importante es ser un instrumento en las manos del Espíritu Santo para hacer ese puente, para hacer esa columna, levantar una muralla a favor de Dios para que Él se manifieste en la vida de cada ser humano. No veamos nuestras debilidades, sino a nuestro ayudador. Dejemos de ver nuestras debilidades o dejemos de estar siempre hablando sobre nuestras debilidades. Confiemos en la mano poderosa, ayudadora de Dios.
Cuando usamos el don de lenguas para hablar con Dios, aunque no entendemos lo que decimos, el Espíritu mismo intercede por nosotros, pues Él sabe qué es lo que es mejor para nuestra vida. Esta parte me identifico con ella porque en el proceso de mi vida, en mi vida de oración, mi vida de intercesión, he vivido cada momento, cada experiencia donde cuando me he puesto en las manos del Espíritu Santo y mi vida ha entrado en una vida de oración, de intercesión, donde me he conectado en hablar en lengua, aunque no he entendido lo que hablaba, pero en mi espíritu podía entender hacia qué, o el Señor me mostraba en mi espíritu por las cosas por las cuales debería de orar. Aunque hablaba en lengua, pero son lenguas angelicales, lenguas celestiales, así como el mundo tiene diferente idioma, el cielo tiene un idioma para conectarse con Él. Dios busca intercesores. Dios te está buscando a ti y te ha elegido a ti para ser un intercesor. Dios busca intercesores entre hombres que hagan vallado delante suyo a favor de otros. En el libro de Ezequiel, capítulo 22, verso 30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Qué triste es cuando hay situaciones que están ocurriendo como la que vemos hoy en Afganistán. Y Dios está buscando hombres, Dios está buscando mujeres, Dios está buscando un pueblo que haga vallado, que se ponga en la brecha a clamar por los demás, a clamar por su misericordia. Mucha gente que estaban buscando huir de esa situación, huir de esa opresión y de esa tiranía de lo que son estos grupos de talibanes. Hoy tú y yo jugamos un papel muy importante para interceder a favor de ellos, aún interceder a favor de lo que ocurre en la nación donde Dios nos ha colocado, llamada Panamá. El Señor quiere las naciones para Él, por eso debemos pedir por nuestro país, para que así suceda. Él nos dijo: pídeme lo que quieras y te daré por herencia las naciones. Pide lo que quiera y te daré por herencia las naciones. Dios quiere a la nación de Panamá para Él. ¿Es imposible para Dios? No es imposible para Dios, pero busca hombres y mujeres que se paren en la brecha para que eso sea posible. Salmos 2:8. Cuando haces guerra espiritual, vas delante del diablo y reclamas a esa generación para la gloria de Jesucristo. Cuando vamos delante del enemigo en guerra espiritual, estamos reclamando la liberación de esas almas, la liberación de esas vidas bajo un yugo de opresión, y que la gloria de Dios resplandezca sobre sus vidas, la unción de Dios se derrame y su vida venga a la luz admirable. También cuando intercedemos, vamos delante de Dios y le pedimos al Padre Celestial que tenga misericordia de ellos. Son dos escenarios. Uno, delante de Dios se va con todo respeto a interceder delante de Él. Nos acercamos al trono de la gracia en reverencia y respeto a la presencia, a la santidad de Dios, a fin de que el Señor no destruya una nación. Pero cuando vamos delante del diablo, vamos con toda autoridad a reclamar lo que nos pertenece, a reclamar lo que le pertenece a Dios. Tres cosas que nos mueven a interceder, y es importante poder estar claro en este punto. Tener interés por alguien o algo. Hoy por hoy tienes interés por alguien, intercede por ellos. Tienes interés por algo a favor de que Dios haga algo en tu vida o haga algo en la vida de una persona, intercede delante del Señor. Tener amor hacia alguien. El amor nos mueve. Recuerdo un día mi hermana me llamó y me dijeron
que tuvo un quebranto de salud y la tuvieron que llevar rápidamente al hospital. De una vez, yo recuerdo, y era una mañana casualmente de haber salido de conectados con Dios, inmediatamente mi espíritu se constriñó, mi vida entró, fui quebrantado por el Espíritu Santo y empecé a interceder delante del Señor a favor de mi hermana y declarándole al enemigo su liberación de ese azote o de esa enfermedad o ese mal que le había acontecido, y ahora rogando al Señor que su mano poderosa fuera sobre ella, porque el plan de Dios para ella no se había cumplido todavía. No hay que tener prejuicios hacia los pecadores, por el contrario, debemos amarlos, ser responsable y hacerlo constantemente. Y es ahí el problema de muchos de nosotros. Empezamos algo pero nunca lo terminamos. Así como la viuda fue delante del Señor, dice la viuda delante de un juez injusto, dice que ella seguía ahí, siempre, siempre, nunca cesó hasta que logró que se le hiciera justicia. Y el Señor nos enseña cuánto más Él no hará por los suyos, por sus hijos, por los herederos, cuánto más cuando se acercan a su presencia. Dice, exclamó el juez, cuánto más Dios no hará por los suyos. Aspectos importantes de la intercesión. Debemos interceder por medio de la gloria de Dios, como lo hizo Moisés a favor del pueblo de Israel. Números 16, 41 al 50 nos muestra un escenario. El pueblo de Israel se había quejado delante del Señor, había murmurado contra los ungidos de Dios. Dios no le agrada la murmuración. Cuando Dios ve un pueblo que se levanta en sublevación, en rebeldía contra la autoridad establecida, eso es desagradable delante de Dios. Y a raíz de eso dice que la ira de Dios, el juicio de Dios se había levantado, y Moisés y Aarón se acercaron a la presencia de Dios porque la nube había venido sobre el campamento, y rápidamente Moisés y Aarón corrieron. El verso 43 dice, vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo, y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Dios no le agrada el chisme, Dios no le agrada el bochinche, Dios no le agrada la rebelión. Dios le agrada hijos que puedan entender su plan para su vida, líderes en formación que puedan unirse a la visión. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ello, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces Aarón, obedeciendo a las instrucciones de Moisés, corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso y hacía expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad, y los que murieron aquel día fueron 14,700 almas, vidas, personas que a raíz de la desobediencia, a raíz de la murmuración, la rebelión, sufrieron este juicio. Aarón, dice, después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. La intercesión también se delega. Cuán importante es cuando podemos delegar en otro esta tarea muy importante. Jesús delegó la intercesión a sus discípulos. Cuando el Señor revela al pastor que habrá juicio contra una nación, el pastor dice a la congregación que interceda por toda una nación. Dios nos ha llamado a interceder por la nación de Panamá. La intercesión es una combinación de oración y santidad junta. Jesús dijo, por amor a ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Juan 17, 19, de tu santidad depende mucha gente y mucho testimonio. Cuando queremos tener una intercesión efectiva, se presenta expiración, la sangre de Jesús,
la sangre del Hijo Jesús, quien murió por nosotros, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús pagó el precio, expió con su sangre ese sacrificio. Por lo tanto, hoy podemos descansar en la obra que Él hizo por nosotros. Cuando eres sensible a la presencia, a la voz del Señor, Él te indicará en qué momento específico para clamar, interceder y clamar por el que no puede hacerlo. Hay otro factor importante. Muchas personas suelen decir, no sé por qué orar, por qué declamar. Temas importantes o puntos importantes quiero compartir contigo. Podemos orar por las autoridades, según Efesios capítulo 6, verso 18, para que Dios no entregue nuestra nación, Salmos 2.8, por la paz de Jerusalén, Salmos 122.6, que Dios envíe obreros a su mies, Mateo 9.38, por las autoridades terrenales, 1 Timoteo 2.1 al 4, por nuestras ovejas, Gálatas 4.19, escoger a los 12, Lucas 6, 12, 13. Jesús, antes de escoger a sus 12, fue delante del Padre en oración para que el Padre le revelara, le mostrase quiénes eran los que eran dignos de llenar ese espacio, esa posición de autoridad para ser formados. Debemos orar por nuestros grupos. ¿Para qué? ¿Por qué orar por nuestro grupo de conexión? Por la gente que Dios ha entregado en nuestra mano. Para que seamos uno. Juan 17:11. Tengamos su gozo. Juan 17:13. Seamos guardados del mal. Juan 17:15. Seamos santificados en su verdad. Juan 17:17. Seamos santos por amor a ellos. Juan 17:19. Estemos juntos con el Padre, Juan 17:24, y sobre todo el amor de Dios abunde en nuestros corazones, Juan 17:2. Cuán importante es que nosotros podamos ser usados por Dios en todas estas áreas. Hay una gran necesidad. Líderes que me escuchan, hay una gran necesidad, hay un llamado. Y Jesús le enseñó a sus discípulos y le dio: rogad al Señor de la mies. Es mucha la mies, mas pocos son los obreros. Tú eres un obrero, un líder, un hombre y una mujer en formación. Eres un escogido y llamado para una tarea grande, una tarea hermosa. Podemos ver el resultado de esta oración en lo que Jesús dijo en Juan 17:20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, sino que también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. No ruego solo por ya los que me diste, sino por los que han de creer en la palabra de ellos. Tú y yo tenemos una gran responsabilidad en compartir a Cristo a cada ser humano, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado. La gloria que tú me diste, dice el Señor Jesús, delante del Padre en oración. Ahora, Señor, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué hermosa oración de Jesús, de nuestro Señor, delante de la presencia del Padre. Él nos dejó un modelo a seguir. Él nos dio una tarea hermosa. Nos ha llamado a ser intercesores entre el cielo y la tierra, a unirnos a Él mismo y al Espíritu Santo en intercesión. Intercesión es ponerse entre Dios y quien no puede clamar por sí mismo. Dios busca intercesores siempre
es importante entender, Dios busca intercesores y tú eres uno de esos elegidos de parte del Señor, pues su voluntad es que ninguno se pierda. Busca tener el mismo sentir que hay en Jesús y en el Espíritu Santo, quienes nos enseñan a interceder por quienes hacerlo. Y por quienes hacerlo, muy importante. Hay muchas personas que dependen de ti, dependen de mí, dependen de cada uno de nosotros que podamos pararnos en la brecha entre el cielo y la tierra y poder hacer la voluntad del Padre. Somos personas en un tiempo transitorio, la vida es corta y si nosotros entendemos este llamado a esta gran invitación a ser intercesores y a ponernos en la brecha, habremos cumplido nuestro ministerio delante del Señor y que su gloria sea derramada sobre muchas vidas, muchos corazones, cientos de millares de personas, porque no nos hemos imaginado el impacto que podemos causar al convertirnos en esa herramienta, esa saeta de intercesión en las manos del Señor. Que el Señor les bendiga, los animamos, sigan esforzándose, sigan avanzando y no nos detengamos en el camino.